Los perros de la muerte. Presto mis servicios en una casa hogar para perros. Lo hago de manera no remunerada. En el año 2015, aquí en mi colonia, abrió esta casa hogar para perros. El mismo día que abrió, yo fui y me ofrecí como voluntario. La dueña me recibió gustosa. Aparte de mí, está la muchacha que pone las vacunas, ella es enfermera, un señor que hace las compras, la dueña y sus hijos. Nadie gana un solo peso de esto. Es un lugar grande. Yo creo que antes era una bodega o tienda, no lo recuerdo. El lugar estaba cerrado desde que yo nací. Me reservaré el nombre del lugar porque no creo que la dueña esté muy de acuerdo en que yo cuente esta historia. Actualmente tenemos 35 perros. Les damos de comer, los bañamos, los vacunamos y los entrenamos para que sea más fácil que alguien los adopte. La gente prefiere un animalito que sabe avisar cuando quiere ir al baño. También les enseñamos a comportarse dentro de lugares cerrados, es decir, que todos los perros que tenemos pueden perfectamente estar dentro de una casa. Nosotros ofrecemos la garantía de que no habrá accidentes. No tenemos a los animales en jaulas. Están en pequeños corrales donde caben hasta 3 perros sin estar amontonados. Recogemos perros callejeros en un perímetro de 2 kilómetros a la redonda y recibimos a todos los que nos quieran traer. Nunca hemos tenido ningún problema con la alimentación de los animales porque los vecinos son muy agradecidos y siempre nos están donando cosas. Durante el 2020 las cosas se pusieron difíciles. Sabíamos que no podríamos mantener a los perros mucho tiempo, así que hicimos una pequeña campaña aquí en la colonia y los alrededores, en los que ofrecíamos a los perros de razas pequeñas. Fue así que nos quedamos sin perros de razas Pug, Schnauzer, Chihuahua y otras cruzas pequeñas. Nos quedamos solo con 15 perros, la mayoría cruzas, pero había 4 que eran de raza. Los teníamos nosotros porque los dueños se habían mudado y no tenían cómo llevárselos. Las razas de los perros eran un labrador, un husky siberiano, un pastor alemán y un pitbull. En agosto del 2020 ya era complicado andar en las calles, al menos aquí en mi ciudad ya casi no había nada de gente en las calles. El local está en una esquina, a algunas cuadras del cementerio municipal, en una calle que, aunque en realidad nunca ha sido peligrosa, tiene la pinta. Cuando yo iba a darle la vuelta a los perros, atravesar el panteón municipal y cruzar esa calle daba una mala sensación, porque no me encontraba con ninguna persona, y luego, a veces, estaba lloviendo o con neblina, y aquello parecía una escena de terror. En una de esas ocasiones vi que un perro dálmata que jamás había visto en la colonia entró al panteón. Llevaba algo en su hocico, no alcancé a ver qué era. Llegué al local, saludé a todos los perros, les puse agua y comida, revisé algunas otras cosas y luego volví a casa. Al día siguiente me encontré nuevamente con ese dálmata, igual en el panteón, pero ahora estaba afuera. Yo me acerqué con él y le hablé. Él me respondió el saludo levantando una pata. Eso me sorprendió un poco. Todos los perros que tenemos nosotros saludan, pero jamás me había saludado un perro de la calle. No tenía collar, pero supuse que quizá pudiera ser del velador del panteón, así que no me lo llevé. Pero me dije que si volvía a encontrarlo afuera del panteón, entraría a preguntar. Y si resultaba no ser de nadie, lo llevaría al local. Al siguiente día lo volví a ver, así que entré al panteón. El perro me siguió. Caminé buscando al velador o cualquier persona que trabajara ahí. Le di vuelta a todo el cementerio, pero no vi a ninguna persona. Se me hizo raro. Entonces me encontré con una especie de cuarto. Me acerqué y le di un par de golpes a la puerta. Luego de insistir un poco, me abrió un señor ya un poco mayor. Le pregunté si el perro era de él o si sabía de quién era. El perro estaba sentado al lado mío.
El señor se le quedó viendo al dálmata y me dijo que ese perro le pertenecía a una mujer que había muerto una semana atrás y que la visitaba todos los días. Yo le expliqué que trabajaba en la casa hogar para perros y quería llevarme al dálmata. En eso, el señor dejó de ver al perro y volteó a verme a mí y me dijo: «Eso no es un perro. Su dueña era una bruja». Después cerró la puerta de golpe. Me quedé confundido. Volteé a ver al perro y le dije en voz baja que ese señor era un viejo loco. Salí del panteón y me fui al local. El dálmata me siguió sin que yo tuviera que hacer nada. Parecía un perro muy listo. Entendió que yo lo quería ayudar, pero en cuanto el dálmata entró al local, todos los demás perros se volvieron locos. Empezaron a ladrar, hacían mucho escándalo. Y aunque los perros comunes reaccionarían de esa forma, los que tenemos nosotros no, porque están entrenados. Además, jamás lo habían hecho con ningún otro perro. En 5 años nunca había visto a los perros así. Me quedé un poco descolocado. No sabía muy bien cómo reaccionar. En ese momento, el dálmata pegó un ladrido y todos los perros se callaron. Incluso yo me asusté con el ladrido, pues había sido muy grotesco y rasposo, casi gutural. Ese perro estaba flaco, no era muy grande y definitivamente no tenía nada de intimidante. Ese ladrido no correspondía con el cuerpo del perro. Por precaución, puse al dálmata en un corral para él solo. Cuando estaba en mi casa, llamé a la dueña para avisarle que teníamos un nuevo perro en el local. Me dijo que estaba bien, que le avisara a la enfermera para que al día siguiente fuera a ponerle las vacunas, que me coordinara con ella para abrirle el local. Eso hice. Me puse de acuerdo con la enfermera y al día siguiente el dálmata ya estaba vacunado. A la muchacha la había llevado su novio en su carro. Entonces ellos se ofrecieron a llevarme de regreso a mi casa para que no me fuera caminando y acepté. En el trayecto, la muchacha me preguntó de dónde había recogido al dálmata. Le conté que del panteón. Ella se quedó pensando y me dijo que ese perro tenía un comportamiento extraño. Le pedí que me explicara a qué se refería. Me dijo que le estuvo viendo directo a los ojos sin parpadear mientras le ponía las vacunas. Yo me reí un poco, pues los perros están recostados cuando uno los inyecta. A ella no le causó gracia mi comentario y me dijo: «Por eso, el perro estaba mirando mi reflejo en el espejo directo a mis ojos». No supe qué responderle. Me quedé callado unos segundos y fue un momento tenso. Entonces le dije lo que había ocurrido cuando recién llegué al local. El novio comentó que quizá simplemente sus antiguos dueños eran de dinero, que los animales que son de ese tipo de gente desarrollan comportamientos diferentes al resto de perros. Entonces yo le dije que no, que el velador del panteón me había dicho que ese dálmata le había pertenecido a una mujer que tenía fama de ser bruja, pero aclaré que yo no creía en esas cosas. La muchacha y su novio también dijeron que no creían. Dejamos el tema de lado porque ya habíamos llegado a mi casa. Les agradecí y luego se fueron. Pasó una semana. Todo iba normal hasta que un día que llegué encontré el corral del dálmata vacío. No entendía qué era lo que había pasado. El candado estaba en su lugar y estaba cerrado. Cuando me di la vuelta, ahí estaba el perro, parado frente a mí. Tenía su cabeza recargada hacia un lado y me estaba observando detenidamente. Esto me hizo sentir incómodo, pero el dálmata empezó a mover la cola y se echó para que yo le rascara la panza. Eso me tranquilizó. Decidí soltar a todos los perros un rato. Ya teníamos casi 2 semanas que no los habíamos sacado de los corrales. Los perros estaban felices. Corrían, jugaban, se ladraban de forma amistosa unos con otros, pero el dálmata no se mezcló con todos los perros, solo con 4, el labrador, el husky, el pastor y el pitbull. Los 4 estaban acostados alrededor del dálmata.
No sabría decir si raro, pero al menos era curioso. Aproveché para hacer limpieza profunda dentro de los corrales. Claro, todos los días les limpiaba sus desechos. Ese día lo que hice fue barrer y dejar todo como nuevo. Cuando terminé, empezó a guardar a los perros otra vez. Y como ningún perro había tenido problemas con el dálmata, a este lo puse en un corral compartido. Si no mal recuerdo, lo dejé con el labrador y una cruza. Pasaron los meses y siguieron ocurriendo cosas con ese dálmata, pero nada malo como tal. No dejaba sus desechos junto con los de sus compañeros de corral. Separaba lo suyo. Varias veces vi que intentaba tomar las croquetas con sus patas delanteras para llevárselas a la boca. También hacía ladridos raros, ya no grotescos como el que me asustó, sino como si estuviera conversando con sus 4 amigos perros, porque siempre se mantuvo sociable solo con ellos. En la segunda mitad del 2021, cuando las cosas empezaron a calmarse un poco por lo del virus, o al menos así fue aquí en mi ciudad, las adopciones se fueron reactivando poco a poco. Uno de los primeros que se llevaron fue al husky, después al pastor, luego el pitbull y en diciembre del 2021 se llevaron al labrador. El dálmata se quedó sin amigos y ya ni siquiera intentó relacionarse con los otros perros, pero sus comportamientos extraños se detuvieron. El problema ahora eran esos 4 perros con los que el dálmata había hecho amistad. Me explico. Un requisito para poder adoptar un perro aquí con nosotros es que su casa tiene que estar a menos de 3 kilómetros. Porque parte de nuestro servicio es hacer una visita mensual para ver cómo se está adaptando el perro. Además, cualquier cosa que necesite va por cuenta de la casa hogar: curaciones, vacunas, esterilización, revisión en general. Todo lo cubrimos. No tenemos un veterinario con nosotros, pero la dueña tiene un amigo que tiene su consultorio para animales y se les da un vale para que no se les cobre a los que adoptan perros con nosotros. Las visitas las hago yo. Entonces, durante las visitas del mes de marzo de este año, ocurrieron cosas que hicieron que empezara a preocuparme por ese dálmata. Las personas que habían adoptado a los 4 amigos del dálmata reportaron comportamientos extraños en sus mascotas, comportamientos que jamás habían tenido esos perros, ni en la casa hogar, ni con ellos. Por eso me empecé a preocupar. Primero, vamos a empezar por el husky. La pareja que lo adoptó me dijo que desde el primer día el perro se estuvo durmiendo en su habitación. Hasta ahí todo era normal, pero en la última semana el perro amanecía dormido en la sala. Ellos no entendían cómo era posible que su perro abriera la puerta, saliera de la habitación y volviera a cerrar la puerta, y todo eso sin hacer un solo ruido. De hecho, me preguntaron si nosotros le enseñábamos a los perros a abrir y cerrar puertas. Por supuesto, les respondí que no, pero eso no era todo, sino que 3 noches atrás se despertaron por un extraño ruido de estática a las 2 de la mañana. El perro no estaba en la habitación. Ellos abrieron la puerta tratando de hacer el menor ruido posible. Bajaron las escaleras con cuidado porque todas las luces estaban apagadas. Cuando llegaron a la sala, el control estaba en el piso y el husky estaba al lado del control viendo la estática en la televisión. En cuanto encendieron el foco de la sala, el perro volteó a verlos de repente. Ellos me dijeron que la expresión en el rostro del perro cuando se dio cuenta que estaba siendo observado no era normal. Era como si supiera lo que estaba haciendo. Yo no supe qué decirle a la joven pareja. Pregunté si querían devolver al perro, y aunque el muchacho se veía bastante decidido, ella no quería. Discutieron un poco, y al final decidieron que si las cosas seguían así, ellos mismos lo llevarían de vuelta a la casa hogar. El muchacho me acompañó a la puerta, y ahí estaba el perro. Este se levantó para darme la pata. Sabía que ya me iba. Yo lo acaricié un poco y justo cuando abrí la puerta, de reojo, alcancé a notar que fijó su mirada en el muchacho, una mirada que me resultó familiar.
El perro lo estaba viendo de la misma forma que me vio a mí el dálmata cuando lo encontré afuera de su corral. Al día siguiente fui a visitar al señor que había adoptado al labrador. Él vivía solo, no era de la ciudad, estaba rentando esa casa. También me reportó comportamientos extraños en el perro. Dijo que todas las noches él se levantaba al baño en la madrugada y desde que había adoptado al perro siempre lo encontraba dormido al lado del refri o debajo de la mesa, pero que tenía varios días que cuando él salía de su cuarto para ir al baño, encontraba al perro parado viendo directamente hacia el baño. Él le hablaba para que el perro reaccionara, pero no le hacía caso. El labrador seguía con su mirada fija hacia la puerta del baño. Parecía una estatua. La cuestión era que, un día, cuando salió del baño, lo primero que se encontraba eran los brillantes ojos de su perro que lo estaban mirando fijamente. Es más, el señor me mostró una fotografía, y el perro se ve muy extraño viendo hacia la puerta del baño. Yo no tengo la foto, el señor solo me la mostró desde su celular. Pasaron un par de días lluviosos, así que pospuse los días de visita, pero en cuanto me fue posible, fui con la familia que había adoptado al pastor alemán. Llegué a esa casa con la mentalidad de que me iban a decir que el perro estaba haciendo cosas que se salían por completo del comportamiento que debe tener un perro común y corriente. Y así fue. El matrimonio me dijo que les preocupaba un poco la actitud que el pastor había tomado con el menor de sus hijos. Era un niño pequeño de 3 años, casi un bebé. Les pedí que me explicaran, pues resulta que en las últimas 2 semanas habían encontrado en 5 ocasiones al bebé en la cocina hablando con el perro. El niño dormía en el mismo cuarto de sus 2 hermanos, en una pequeña cama para él, y la puerta de ese cuarto siempre estaba cerrada. En las 5 ocasiones, uno de los hermanos del bebé había ido al baño a tomar jugo durante la madrugada y encontró a su pequeño hermano parado al lado del perro mientras ambos hablaban. El bebé apenas decía algunas palabras sueltas, pero más o menos podía formular frases. Estaba diciéndole cosas al pastor alemán, y el perro le respondía, no con voz humana ni nada de eso, pero los niños decían que el perro hacía sonidos extraños, como bostezos pero muy bajos, como si no quisiera ser escuchado. Además, los niños decían que cuando el perro se daba cuenta que había alguien escuchando, dejaba de hacer esos sonidos y se alejaba del bebé. Pero eso no fue lo peor. El matrimonio le habló al niño y le pidieron que me dijera qué era lo que hacía el perro por las noches. No lo dijo con claridad, pero complementó sus palabras con señas, y así pude entender lo que el niño quería decir. El perro para en 2 patas y abre puerta. Solo me faltaba visitar a la mujer que había adoptado al pitbull, y lo que me contaron ahí fue demasiado. No podía ser coincidencia. En esa casa solo vivía esa mujer con su hija. Quería un perro precisamente por seguridad, porque ella tenía que estar fuera de casa mucho tiempo debido al trabajo, y su madre de vez en cuando podía ayudarla para cuidar a la niña, pero no siempre, y la niña apenas tenía 7 años. Cuando llegué a la casa, ahí estaba la mujer y su madre. Me dijeron que con el perro todo estaba bien, menos una cosa. Resulta que la niña llevaba una semana diciéndole a su mamá y a su abuela que cuando el perro se metía debajo de la cama se transformaba en una bruja. La mamá de la niña decía que esas cosas solo eran su imaginación, que no tenía ninguna importancia, pero la abuela estaba muy preocupada. Incluso me enseñó un dibujo que la niña había hecho. En el dibujo estaba una cama y debajo de esta una mujer muy fea, pero al lado de ella un perro blanco con manchas negras, un dálmata. Eso llamó demasiado mi atención. Les pregunté si antes habían tenido un perro de esa raza y me dijeron que no. La abuela de la niña me dijo que ella le había preguntado el por qué había dibujado un perro dálmata al lado de la mujer fea.
y que la niña respondió que ese era el perro de la bruja. Me ofrecía llevarme en ese momento al perro, pero la mamá se negó. Ella insistía en que esas cosas eran tonterías, imaginación de niños. Cuando fui a hacer las visitas de abril, ya no encontré a ninguna de las familias que habían adoptado a los 4 perros. La casa de la pareja que adoptó al husky se había quemado. Un cortocircuito en la televisión había iniciado el incendio. Ninguno de los 3 murió afortunadamente. El señor que adoptó al labrador resbaló en el baño y cayó lastimándose la columna. Había quedado en silla de ruedas. Su familia se lo había llevado. En cuanto al matrimonio que adoptó al pastor alemán, ellos sufrieron el rapto del bebé de 4 años. Fue en una salida familiar, y la madre soltera que adoptó al pitbull murió. Le dio un infarto mientras estaba dormida en su cama. La abuela se había llevado a la niña. Yo quedé consternado con todo eso, y así volví a la casa hogar dispuesto a deshacerme de ese dálmata. Pero cuando llegué, el perro ya no estaba. Nunca volví a ver a ninguno de esos 5 perros. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.